Hola, nos vemos de nuevo tripulantes del crucero Uzumaki XD. Bueno, primero que nada este video también es parte del especial 5000 suscriptores, así que también dura una hora. También quiero agradecerle a todos los que se suscribieron al canal de mi amigo. Así que aquí están sus saludos saliendo en la pantalla XD. Bueno, ya sin más empecemos a zarpar, jeje, pinche chiste culero, cara de Pac-Man. Capítulo 15. Retos de sangre, destrucción. Eso era todo lo que veía el pelirrojo: edificios destruidos de manera parcial o completa, árboles creciendo dentro de los edificios o atravesándolos desde alguna pared, algunos de los mismos incluso estaban derrumbándose frente a él, aplastando aquellos árboles que crecían en su interior. Olvidándose momentáneamente de aquel desalentador paisaje, y de la presión que sentía en su pecho al imaginarse los tiempos donde ese lugar estaba lleno de gente que solo deseaba paz, llegó hasta la mitad de lo que una vez debió ser una hermosa ciudad. Frente a él se erguía un antiguamente impresionante edificio. Este contaba de 3 pisos, con un árbol creciendo a través del lado derecho del tercero, llegando al techo de este. El símbolo del clan parcialmente quebrado estaba sobre la puerta principal. Esta debió ser la torre del Uzukage, pensó antes de entrar. Pasillos derruidos, paredes fragmentadas y llenas de humedad, y un olor a putrefacción y moho que mataría a cualquier Inuzuka mayor, pero él ignoró todo eso, llegando a una gran escalera de caracol completamente destruida, cosa que lo hizo suspirar antes de concentrar viento bajo sus piernas, generando un par de pequeños remolinos que rodearon sus pies y lo ayudaron a ascender lentamente hasta el piso superior. Con cautela, caminó hacia la oficina del Kage, llegando en poco tiempo. La habitación era espaciosa, con un estante derruido con libros casi ilegibles, un ventanal roto por el que crecía un gran árbol y un escritorio, donde una vez se sentó el Uzukage. El pelirrojo se acercó al escritorio, moviendo la silla al costado, lo revisó, encontrando solo papeles ya ilegibles, suspiró algo decepcionado antes de notar un sello en una punta del escritorio. Por curiosidad, colocó su mano sobre el mismo y aplicó algo de chakra. No pasó nada. Con un gruñido, se mordió el pulgar antes de colocarlo sobre el sello nuevamente, vertiendo chakra en el mismo. Entonces el sello bajo su dedo brilló, extendiéndose por todo el escritorio, que parecía recomponerse de todo el daño del tiempo, terminando viéndose como si recién hubiera sido construido. Naruto alzó una ceja ante eso, extrañado, pero notó un cajón que antes no estaba ahí. ¿Un cajón secreto?, se preguntó, abriendo dicho cajón, viendo un libro de tamaño común. Lo tomó, viendo el mismo sello en la parte interior de la tapa, por lo que virtió algo de sangre y chakra en él. Viendo fascinado cómo sellos rodeaban el libro, este creció un poco más, ganando alrededor del doble de tamaño y un gran grosor, forzándolo a tomarlo con ambas manos, teniendo un remolino en el centro de los sellos, como si fuera un candado. Entonces el remolino desapareció, permitiendo a Uzumaki abrirlo. Al parecer, era un cuaderno de notas de los antiguos 3 Uzukages. Pasó rápidamente las páginas, buscando algo que llamara su atención, aunque no esperaba encontrar las últimas páginas escritas con sangre. No era muy claro, pero podía entenderse. Si estás leyendo esto, entonces Uzukayo, y tú eres un descendiente de Kushina o alguno de mis otros hijos que haya logrado sobrevivir a lo que está por pasar y has vuelto a casa, aunque eso en realidad no importa ahora. Uzukayo, 3 naciones se unieron para destruirnos, pero ese no fue el final. Las aguas pueden calmarse, pero eventualmente el remolino volverá a girar. Es por eso que tú estás aquí, y es por eso que, con mis últimas fuerzas, estoy grabando este mensaje para ti. Sigue mis instrucciones y entonces la aldea del remolino renacerá. Momentos después el pelirrojo veía frente a él un enorme lago circular. Él veía fascinado el agua cristalina, que le permitía ver diferentes tipos de peces de agua dulce que coexistían en el lago. Volvió a centrarse en cuanto vio el libro que había encontrado en la oficina del Uzukage. Hizo una gran secuencia de sellos antes de que una columna de humo rodeara su mano, admirando luego un sello en el dorso de su mano izquierda. Asintiendo para sí mismo, dio un par de pasos hacia el lago, notando, ciertamente sorprendido, que su pie se hundía en el agua. Debe tener algún sello que evite que pueda caminar sobre el agua, pensó el Uzumaki. Resignado, desvistió la parte superior de su cuerpo y se quitó su calzado antes de lanzarse al agua. Comenzó a nadar por unos momentos antes de volver a ascender.
Por alguna razón, no podía utilizar chakra en ese lugar, así que le era imposible poder separar el oxígeno del agua como lo hizo en Nami. Tomando una gran bocanada de aire, volvió a sumergirse, explorando el lago mientras los diferentes peces que lo habitaban nadaban a su alrededor. Con algo de esfuerzo, el Uzumaki se sumergió hasta el fondo del lago, donde ya no habían peces. Se quedó un momento admirando un patrón de sellado en algunas piedras. Era un patrón complejo, que impediría que cualquier rastro de chakra fuera usado en los alrededores del lago. Lo más impresionante era que el patrón estaba grabado, sello por sello, en una red de piedras que debían converger en algún lado. Las piedras eran pequeñas pero los sellos resplandecían por el chakra natural que absorbían constantemente. Ascendió por aire nuevamente antes de volver a sumergirse y comenzar a seguir el camino de piedras. Mientras más avanzaba más pesado se sentía y más rápido debía subir por aire, aún con su gran capacidad pulmonar y física. Por fortuna, llegó hasta el centro del patrón. Maldición, un sello Uzumaki nivel 15, pensó molesto. Debió referirse a esto cuando dijo que debía probar mi valía. El Fuinjutsu común consta de 10 niveles. Aquellos como Minato y Jiraiya que alcanzaron tal nivel son verdaderos maestros del arte del sellado. Pero ese no es el límite de tal arte, este no tenía tal cosa. El clan Uzumaki fue conocido principalmente por su gran talento con sus sellos, junto con su vitalidad y poder bruto. Ellos llegaron incluso a desarrollar 5 niveles superiores de Fuinjutsu que guardaron con recelo como secreto del clan. Después de todo, las demás naciones siempre envidiaron lo que jamás podrían conseguir por sí mismos, y no existía cosa más imposible que un Fuin Master Uzumaki de nivel 15 fuera de su clan. Tal individuo era alguien que podía fácilmente crear sellos que desafiaban a los dioses, destruían la voluntad de cualquiera que fuera su víctima o doblaban las leyes del espacio-tiempo a su antojo. Pero, ignorando eso, Naruto se sorprendió de la sencillez de ese sellado, pues se limitaba a evitar que cualquiera usara chakra en el lago y ocultar algún tipo de pasadizo, además del aumento de gravedad. Rastreó el eslabón débil del sellado, ubicado a 30 metros de él, donde la fuerza gravitatoria era lo suficientemente poderosa como para forzarlo a arrastrarse sobre las duras rocas mientras luchaba para mantener el aire en sus pulmones. Al llegar creyó que simplemente debía retirar la roca. Pero nada nunca es tan sencillo. En cuanto retiró la toca, la cual pesaba al menos 1 tonelada, logrando solo moverla del lugar al girarla, el agua a su alrededor tomó un color rojizo, como la sangre, haciendo muy difícil ver, pero su capacidad sensitiva le permitió sentir como el chakra natural que las piedras contenían era liberado y forzado a entrar dentro de la gran cantidad de peces que había en el lago, logrando sentir como estos aumentaban, mínimo, al doble de su tamaño original. Su concentración se rompió cuando tuvo que moverse para evitar que una anguila de 3 metros de largo con una larga hilera de dientes afilados le arrancara la cabeza. La anguila se estrelló contra el suelo, lanzando a Naruto algunos metros por la fuerza del impacto, el cual destruyó la cabeza de la bestia, pero no afectó en lo más mínimo al patrón de sellado. Naruto estaba en problemas, no podía ver más allá de medio metro delante suyo, su cuerpo pesaba como si una Kimichi lo hubiera aplastado usando el Chobaika no Jutsu. Super multitamaño, y tenía un montón de peces mutados con chakra natural que seguramente lo veían como un ser hostil. Sus pensamientos nuevamente fueron interrumpidos cuando un enorme tentáculo tomó su pierna izquierda, arrastrándolo por el suelo hasta lanzarlo contra una gran roca. Por fortuna, dicha roca se ubicaba en una zona donde la gravedad era menor, permitiendo que Naruto pudiera plantar sus pies con chakra en el suelo, pero cuando estaba por avanzar hacia un extraño pez con tentáculos de calamar, sus pies se despegaron del suelo. Entonces notó como su chakra era lentamente drenado por el propio suelo. Maldiciendo internamente decidió acabar rápido con esa molestia y concentró una gran cantidad de chakra Raitón en sus manos, solo para que los rayos generados en sus manos sean absorbidos por el suelo, haciendo que la red de sellos brillara por un momento y la gravedad aumentara aún más, forzándolo a caer de rodillas. Maldita sea, con esto no podré usar ningún jutsu, pensó molesto, antes de dirigir aún más chakra a todo su cuerpo para poder levantarse y dar un gran salto, esquivando 2 de los tentáculos de ese pez mutante, pero entonces otro apareció a sus espaldas, mordiendo con fuerza su hombro y haciendo que cayera al suelo, incrustándose una piedra en su costado por la fuerza de la caída, y el aumento de gravedad lo hizo aún peor. Apretó con fuerza sus labios para así no gritar, sentía como algún tipo de veneno recorría la mordida y entraba en su cuerpo, quemándolo como si fuera ácido de batería.
Por un momento, cerró su ojo, volviendo a abrirlo con seguridad. De su espalda brotó una cadena, que atravesó al pez en su hombro y luego fue por el otro, cercenando sus tentáculos para luego atravesar su cráneo, antes de que ésta fuera deshecha y el chakra que la formaba fuera absorbido por los sellos, aumentando la gravedad nuevamente. Para su molestia, era de esperarse de un nivel 15, ni siquiera las cadenas son inmunes a su efecto, pensó, pero no pudo evitar una leve sonrisa por dos razones. La primera era que ese sellado realmente era impresionante, él tenía problemas para percibir a las criaturas a su alrededor debido a la gran cantidad de chakra natural que lo rodeaba y constantemente su chakra estaba siendo absorbido, sin olvidar la extrema gravedad que aumentaba según su chakra era absorbido. Al principio no lo había notado, pues se había concentrado más en los peces, pero ahora se dio cuenta que esta aumentaba de manera más lenta al absorber el chakra de sus pies, lo cual, al sumarlo a los sellos de peso que llevaba encima hacían que apenas pudiera estar sobre sus pies. La segunda era que había notado que su cadena había resistido más tiempo que su jutsu, así que tenía dos teorías. La primera era que mientras más denso sea el chakra más tiempo tardarán los sellos en absorberlo. Y la segunda era que mientras mayor sea la cantidad de chakra se tardaría más en ser drenado por los mismos sellos, así que simplemente haría ambos. Ok, hago un punto para que no confundan densidad con cantidad, creo que esto ya lo expliqué, pero la densidad es que tan potente es el chakra, mientras que la cantidad es cuánto chakra se usa o se tiene, es como comparar calidad con cantidad, hay ocasiones donde uno es mejor que el otro, pero, mientras que la densidad es algo que se mantiene toda la vida, la cantidad puede aumentarse con el debido entrenamiento. Con eso claro, sigamos saltando nuevamente, pero esta vez hacia arriba y a una distancia mucho mayor. Pronto fue rodeado por cientos de enormes peces con mutaciones extrañas, desde un tercer ojo a hileras de dientes venenosos, incluso había algunos que parecían mezclas raras entre distintas especies marinas, tal como calamares, tiburones, etc. No es posible que solo el chakra natural sea capaz de causar estas aberraciones, esos sellos son más interesantes de lo que creí, pensó con una leve sonrisa mientras hacía algunos sellos de mano, al mismo tiempo que dos sellos brillaban cerca de sus codos y entonces un espeso manto de chakra escarlata lo rodeó, mientras sobre él comenzaban a sonar truenos, resultado de una tormenta que estaba azotando la superficie del lago. El pelirrojo cerró su ojo por un momento antes de abrirlo nuevamente, pero este ahora era rojo con la pupila rasgada, terminó su secuencia de sellos extendiendo sus manos. Raiton. Furia del dios del trueno, pensó. Entonces, fuera del lago, 5 rayos se convergieron antes de caer sobre él, produciendo una enorme descarga que se separó en ramificaciones en cuanto tocó el agua, acabando con todo ser viviente excepto por el Uzumaki. Una vez terminado el jutsu, el pelirrojo se concentró en su habilidad sensorial para detectar cualquier rastro de ser viviente, por suerte, sin ningún resultado. Finalmente, ascendió para poder tomar aire, disfrutando ver cómo el cielo se despejaba sobre él, dejando que los rayos del sol lo bañaran. Honestamente, esa sería la imagen perfecta para cualquier cuadro o pintura, claro, si el Uzumaki no estuviera cubierto de una sustancia demasiado parecida a la sangre. Saliendo del lago, le tomó un momento poder recuperarse, el chakra del Kyuubi ciertamente era poderoso, pero era terriblemente corrosivo y necesitaba un momento de descanso antes de poder usar debidamente su chakra. Usar ese chakra parece haber sido una decisión apresurada. Con un suspiro, Naruto volteó la vista, viendo bajo la copa de un árbol a un hombre sentado con la sombra del árbol cubriéndolo, la luz entrando a través de las hojas solo permitía al Uzumaki ver su rostro, siendo este de ojos cafés, pelo negro llegando a sus hombros y una cicatriz que iba desde su frente hasta su labio inferior, pasando entre sus ojos. Este veía al Uzumaki con una leve sonrisa, mientras que Naruto solo escupió un poco de sangre al suelo y se sentó, dando la espalda al desconocido. Tal vez lo fue, pero, a este punto, eso no importa, a pesar de no poder verlo, sabía que el sujeto a su espalda estaba asintiendo. Tienes razón, tomaste tu decisión y vivirás el tiempo que te quede con las consecuencias. Naruto gruñó antes de desviar su mirada a su tórax. El chakra corrosivo del Biju había producido algunas quemaduras menores en su tórax, pero había sanado su herida, no podía curarlas de momento, su chakra aún no se había normalizado lo suficiente y su factor regenerativo estaba curando su red de chakra, limpiando los restos de chakra ajenos a él. Lo mismo se pudo haber dicho de pie en ese tiempo. Ya sintiéndose mejor, el Uzumaki se levantó, estirando sus músculos antes de colocar su mano en su estómago y curar la quemadura en su costado con algo de ninjutsu médico. Tienes razón.
Deberías dejar esta búsqueda a la mocosa. Entrecerrando los ojos, Naruto se volteó, encarando al desconocido, quien se miraba tan serio como él. Aún no, es muy pronto para ella. Aún así, ella será la que tome las riendas de tu legado, ¿lo sabes? Sí, lo será, pero aún no, yo aún estoy aquí. ¿Por cuánto tiempo? Eso creí, Naruto, hay algo que pareces haber olvidado. Levantándose, el sujeto dio unos pasos adelante, descubriéndose completamente, mostrando el típico uniforme Jounin de la hoja, junto a una banda ninja rasgada en su hombro, aunque lo más impactante era la espada que estaba atravesando su corazón. La Tsuka era azul oscuro, con decorado negro y blanco, y tenía unos hilos escarlata que colgaban de la punta. La Tsuba era circular y asemejaba un remolino. En la cintura del hombre se encontraba la saya, esta era azul, al igual que la Tsuka, solo que de un color más suave, similar al mar, tenía diseño de olas que rompían en la punta de la misma. A ver si adivinan cuál espada es. Repentinamente el sujeto apareció junto a Naruto, aunque este no parecía sorprendido. Los muertos no tienen lugar entre los vivos. En cuanto dijo eso, el sujeto desapareció, dejando solo a Uzumaki, quien suspiró resignado. Eso lo sé muy bien, Makoto-sensei, decidido. El Uzumaki volvió al lago, el cual parecía haberse limpiado durante todo el tiempo que estuvo fuera, pues nuevamente tenía agua cristalina, excepto por una gran mancha roja en el centro, que era la sangre de los peces que él mató. Colocando su palma en la tierra, él se concentró un momento antes de murmurar, elemento tierra. Pulso sísmico, enviando su chakra en frecuencias, como si fuera un sonar, reconociendo simplemente cualquier deformación en el suelo debajo de él. Entonces lo sintió, una enorme cueva oculta bajo tierra con la entrada en medio del lago, debajo de donde convergía la red de sellos. Decidido, caminó sobre el agua, situándose en el centro del lago antes de hacer un clon de sombra. Haciendo un sello de mano, dejó que su chakra fluyera por el agua debajo de él, fundiéndose con la misma hasta llegar al centro. Luego extendió sus manos haciendo que el agua bajo sus pies se alejara de él mientras el viento lo rodeaba. De esa manera, Naruto descendió hasta el fondo del lago, sintiendo la presión que la gravedad le provocaba. El clon que había hecho se había mantenido en la superficie, controlando las corrientes para que el agua no se cerrara sobre él, por lo que, confiando en su réplica, dejó de controlar el torbellino a su alrededor y se dedicó a estudiar el sello a sus pies. Dicho sello, por lo que pudo apreciar, constaba con algunas pruebas. La primera era llegar al mismo a pesar de la anulación del chakra y la gravedad aumentada. La segunda era sobrevivir sin visión y con peligro en todos lados. No parecía haber más trampas, pues las otras dos de por sí eran mortales para cualquiera que intentara completarlas, posiblemente si no fuera por el chakra Biju que había tomado en Nami durante la lucha con su pequeño hermano no hubiera salido ileso. Olvidando eso de momento, se concentró en el sello, antes de sacar un pergamino y tinta de un sello de almacenamiento en su muñeca, extendió su pergamino y, con su dedo lleno de tinta y chakra, comenzó a escribir en el pergamino, con la gravedad haciéndose cada vez más pesada por el chakra absorbido de su mano. Cuando terminó sentía que sus órganos internos serían aplastados en cualquier momento si no hacía nada. Dio vuelta el pergamino y lo colocó sobre las piedras, enviando constantemente chakra para reponer el absorbido por las piedras. Toda la red de sellos brilló mientras él escupía sangre, debido a que una de sus costillas se rompió y perforó su pulmón. Entonces repentinamente la gravedad se normalizó, antes de que el suelo bajo sus pies cediera y se derrumbara sin que él pudiera hacer nada debido al excesivo drenado de chakra y la fatiga de su cuerpo sometido a una presión nunca antes sentida. Debía comenzar a fabricar sellos de gravedad para su entrenamiento, incluso podría poner algunos en sus alumnos y hacerlos correr por toda la aldea para buscar a Tora. Sí, ese sería una buena entrenamiento. Sí, eso, entrenamiento. Mientras pensaba en eso, el Uzumaki cayó a un gran vacío negro con una pequeña sonrisa en su rostro inconsciente. Minutos después el Uzumaki abrió los ojos, viendo una gran cantidad de agua sobre él. Con rapidez concentró su chakra para separar el agua del oxígeno, pero entonces notó que no había agua a su alrededor. Aclarando un poco su vista notó un extraño domo transparente sobre él, era igual al que se generaba cuando él utilizaba sus cadenas para formar una barrera. Frotó sus ojos, intentando ver con claridad en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Al parecer había estado un tiempo inconsciente, pues su clon se había disipado y el agua había vuelto a la normalidad. Acércate, hijo de Uzu. Acércate.
Otra vez, podía oír esas voces susurrando en su mente, pero ahora con mucha más fuerza y claridad, eran cientos de voces hablando al mismo tiempo, sentía que en cualquier momento su cabeza estallaría. Naruto cayó de rodillas, sujetando con fuerza su cabeza intentando sobreponerse al centenar de gritos que podrían reventarle los tímpanos. Entonces una luz llamó su atención, mirando a su alrededor sintió ganas de vomitar. Cientos de esqueletos de lo que antes fueron hombres, mujeres y niños se esparcían a su alrededor, todos apilados frente a un enorme mural. Con algo de esfuerzo se puso de pie e ignoró el nauseabundo olor que inundaba el domo con tal de concentrar su chakra y generar esferas de fuego en sus manos, las cuales soltó y dirigió al mural. El mural era ciertamente hermoso e intrigante, en un círculo al centro de todo había lo que parecía ser el tallo de un gran árbol con una única flor en lo más alto, del cual salían ramificaciones a otros círculos, uno que mostraba a una pareja, otro que mostraba al hombre de la anterior frente a un ser hecho de madera, el tercero mostraba a la mujer arrodillada frente a una tumba, pero con su vientre abultado, el cuarto mostraba a la misma mujer sentada en un trono de oro con dos niños en su regazo, luego fue esa misma mujer frente al enorme árbol, la sexta mostró a dos hombres enfrentándose a la mujer, el siguiente muestra a uno de los hombres en el suelo con la sombra de un enorme monstruo con 10 colas, mientras que el otro está en otro lugar con la sombra de la mujer a sus espaldas. La octava muestra al hombre de la tierra frente a dos niños y una niña, la novena muestra al hombre más viejo junto a los niños vueltos adultos, los varones se enfrentaban mientras que la niña les daba la espalda. La última imagen mostró al mismo hombre rodeado de 9 criaturas del doble de su tamaño, cada una con un número de colas, desde 1 a 9. Naruto abrió los ojos con realización, como si se hubiera dado cuenta de algo, entonces, con tal de saber si estaba en lo cierto, se centró en las letras escondidas detrás de las enredaderas que crecieron sobre el muro y utilizó sus esferas para quemarlas, dejándole leer. Hacía mucho tiempo, en una época que hoy en día muchos ignoran, antes de la llegada del chakra, existió un enorme árbol, este era el Shinju, un árbol divino que los humanos temían y adoraban. Esta época estaba marcada por la tragedia pues los humanos, en su egoísmo, luchaban una y otra vez en guerras, solo para expandir sus territorios y conquistar los continentes de sus vecinos en busca de riquezas y gloria. Ellos una y otra vez luchaban, morían, luego descansaban para recuperar sus números y volvían a luchar, era un ciclo sin fin que solo traía muerte, solo había una cosa que todos ellos respetaban, y ese era el Shinju, ningún humano osaba dañar tal ser divino, hasta que una pareja, cansada de las guerras, rompió el tabú. El Shinju, cada milenio, producía un fruto que, ellos creían, daría la divinidad a quien lo consumiera. Cientos de emperadores quisieron poner sus manos ante tal poder pero este árbol no se los permitió, todo aquel que anhelara su fruto moría y su cuerpo pasaba a formar parte del Shinju. A pesar de la amenaza, esta pareja que solo deseaba acabar con los conflictos para así poder ver a sus hijos crecer felices treparon el árbol, superando los desafíos que éste les ponía enfrente, hasta que llegaron al fruto divino, el cual consumieron cada uno una mitad. Esta pareja, gracias al poder concedido por el árbol, unificaron todos los países en un gran imperio, donde ellos fueron alabados como dioses y emperadores, pasados a ser llamados Usagi no Megami, diosa conejo, y Tengoku no Kami, dios del cielo, seres omnipotentes que gobernaron a la humanidad sabiamente. Pero eso no acabó ahí. El Shinju era un ser de gran poder, sí, pero también sabiduría, había visto a los seres humanos luchar una y otra vez, y sabía que son su poder estos serían un gran peligro así que fue por aquello que era suyo, se enfrentó a aquellos que osaron robar su fruto, quienes por su inexperiencia con tal poder abrumador fueron derrotados, mas no acabados. El hombre, Atsuko Otsutsuki, sacrificó su propio ser para llevarse consigo el alma del Shinju, convirtiéndolo en una masa de poder sin conciencia que retomó su forma de árbol. Así, la vida del Tengoku no Kami llegó a su fin, pero su legado viviría en los hijos que su amada Kaguya estaba esperando, Agoromo y Amura Otsutsuki. Kaguya continuó con su reinado pero ya nada era como antes, aquellos que antaño la adoraron le temieron y odiaron. A pesar de ello ella continuó su reinado, castigando a los opresores con puño de hierro. Aquellos codiciosos que deseaban tomar su trono y ejercer su propia voluntad condujeron a sus seguidores a rebelarse atacando verbalmente a la diosa y a sus hijos. Hasta que un día llegaron muy lejos, al punto de que la diosa decidió darle una lección a los humanos.
Kaguya fue frente al Shinju absorbiendo a la gran masa de poder dentro de su cuerpo, dando origen a una bestia horrible, un ser que solo sembraba la destrucción y muerte a su paso. Los hijos de Atsuko se enfrentaron a ella, dividiendo a la bestia en 3 partes. Hagoromo encerró su conciencia, su propia madre, en la luna, su espíritu en su propio cuerpo, y el cuerpo vacío fue enviado a un plano alterno conectado al ojo de Otsutsuki. Luego de la batalla ambos hermanos tomaron caminos separados. Amura, su esposa y su hijo mayor, junto a su pareja, abandonaron este mundo y partieron a la luna para vigilar que el sello sobre la conciencia de su madre nunca se rompiera, dejando al hijo menor al cuidado de Hagoromo. Hagoromo, por su lado, recorrió el mundo junto a su sobrino mientras enseñaba las prácticas del ninju a aquellos que lo obtuvieron luego del pulso de chakra generado cuando su madre se fundió con el Shinju. Hagoromo tuvo 3 hijos, el hijo mayor, Indra, nació dotado de un talento sin igual, pero un corazón bañado en el orgullo y la arrogancia, con unos ojos capaces de imitar cualquier técnica y memorizar todo lo que vea con ellos. Por otro lado, el hijo menor, Asura, nació carente de cualquier talento, pero con un corazón rebosante de bondad y perseverancia, junto con un cuerpo más fuerte que el de cualquier otro y rebosante de chakra que solo era superado por su voluntad y el amor que tenía a los suyos. Entre ambos nació Mizaki, una joven de gran talento y corazón, cautivada por el uso de la espada y los sellos, superando a sus 2 hermanos en ambos ámbitos. A pesar de su gran poder, Hagoromo era humano y eventualmente moriría, así que eligió a su tercer hijo como heredero, pues Indra no era apartamento para ser su sucesor y Mizaki, al igual que el hijo de Amura no estaban interesados. Ambos partieron a crear sus propios clanes, siendo el Hyuga y Uzumaki respectivamente. Tomada su decisión el sabio se alejó, yendo a un lugar remoto donde dividió el espíritu del antiguo dios árbol y lo fundió en 9 bestias de inmenso poder. Ajeno a él, Indra no aceptó su decisión, luchando contra su hermano desde entonces en lo que fue el inicio de una era de lucha entre los clanes Uchiha y Senju. Naruto tomó asiento en el suelo de la cueva, asimilando la información. Al parecer, su clan junto a los otros 3 son descendientes del mismo Rikudou Sennin, quien no solo existió, sino que también creó a los Bijus desde el alma de un ser igual o incluso aún más poderoso que las 9 bestias juntas. Cerrando su ojo, dominó sus emociones, permitiéndole calmarse lo suficiente para pararse e ir frente al mural y colocar su palma sobre el mismo. Utilizó nuevamente el pulso de tierra antes de pasar su mano por la roca y empujarla. Del punto donde empujó la roca salió una tabla de madera con un hueco rectangular en el centro. Ya sabiendo qué hacer, sacó el libro que tomó de la oficina de Uzukage y lo colocó en el hueco antes de vertir un poco de su sangre sobre él de nuevo. El libro brilló un momento, antes de que la tabla ingresara nuevamente a la pared. Toda la pared comenzó a brillar, antes de que la piedra que la formara comenzara a dividirse y sus fragmentos se movieran, dejando un camino recto hacia adelante. Naruto caminó con lentitud, su cuerpo estaba agotado y no había recuperado mucho chakra después de haber quedado inconsciente, por lo que debía tomarse las cosas con calma, aunque apenas dar un paso dentro del camino todo su cuerpo se tensó por una presión a la que estaba familiarizado. Esa era la presión de alguien poderoso, la mezcla de presencia e instinto asesino que él mismo usaba para aterrar a sus contrincantes, pero esa presión era igual o incluso mayor a la suya. Caminó con decisión, preparado para cualquier ataque sorpresa o trampa que pueda esperarle más adelante, pero solo llegó a otra sala, igual de grande que la anterior, pero esta tenía 4 enormes gemas rojas en el centro, ubicados alrededor de un altar, con sellos que recorrían toda la habitación surgiendo de ellas. Naruto sintió una gran cantidad de presencias emanar desde esas extrañas gemas, pero todo fue olvidado al centrarse en la presencia que lo había preocupado. En medio del altar, arrodillado, había un esqueleto con un bastón a su costado. Este vestía únicamente con un shiakuso negro, debajo de un ori blanco de mangas largas que lleva a su espalda a modo de manto. Sin duda, quienquiera que fuera, había perdido por completo la piel por los años y parecía que en cualquier momento su esqueleto se desarmaría, pero, aún en ese estado, podía generar una presencia que tensaba a Naruto, además de que de su espalda salían las cadenas que mantenían la barrera. Lo cual se supone que era imposible. Las cadenas del clan Uzumaki eran una herramienta sumamente poderosa, su largo, cantidad y tamaño se decidían por la cantidad de chakra empleado, además del control sobre este. En cambio, su grosor reflejaba la densidad de su chakra. Las cadenas de Naruto, en su forma normal o sea que sin ser alteradas por él al formarlas eran tan gruesas como su brazo y alcanzaban los 200 metros, pudiendo generar 10 al mismo tiempo. Pero sus cadenas no podían compararse a las del cadáver frente a él.
El grosor era el mismo que el suyo, pero, aún así, sentía como si frente a ellas, las suyas fueran de cristal. Hacía tiempo que no se sentía tan débil en comparación con un ser humano, y eso le preocupaba. Entonces, el cuerpo esquelético se levantó mientras era rodeado de un aura azul y roja, mientras que, de manera macabra, su cuerpo comenzó a regenerarse, primero sus arterias y órganos internos, luego sus músculos y ojos, finalizando con la piel arrugada, típica de un anciano. Frente a Naruto, ahora había un anciano completamente calvo y con una extremadamente larga barba blanca trenzada con un cordel de color morado, que le llegaba hasta la cintura. Poseía unas pobladas cejas, cayendo a ambos lados enmarcando un rostro surcado de arrugas. Su shiakuso se encontraba abierto, dejando ver un cuerpo inesperadamente musculoso, marcado por numerosas cicatrices, seguramente señales de batallas pasadas. En su frente eran visibles dos de estas cicatrices, que se cruzan de forma perpendicular. Sus ojos estaban entrecerrados pero Naruto sabía que lo estaba viendo fijamente, él se mantuvo con la guardia alta, utilizando el chakra que le quedaba para curar cualquier daño interno que aún perdurara en su cuerpo, además de la costilla que perforó su pulmón. Ninguno de los dos dijo o hizo nada, limitándose a mirarse fijamente el uno al otro, o al menos así fue hasta que Naruto sintió un poco más de confianza, al tener su cuerpo ya sanado, por lo que hablo. Tú eres Uzumaki Yamamoto, ¿no es así? Preguntó con una voz seria y los ojos entrecerrados. Así es un placer conocerte Uzumaki Naruto. Días después, Ame no Kuni dentro de la inexpugnable aldea de Kame no Kuni había una gran cantidad de edificios. En el más alto de todos se hallaba la guarida de la que sería la organización de criminales más terrorífica del mundo, con todos sus miembros de rango S o más. En una de las habitaciones de dicho edificio había una hermosa mujer de cabello largo y negro, al igual que sus ojos, un par de ojos obsidiana tan fríos que helarían la sangre del más valiente de los hombres. Dicha mujer vestía una chaqueta negra que se pegaba a un busto copa C, pantalones largos a juego y unas sandalias shinobi, también negras, con un protector ninja de la hoja rasgado sobre su frente. Ella se encontraba escribiendo algo en un pergamino, iluminada únicamente por un par de velas sobre su escritorio, entonces sintió un ardor en su muñeca, viendo expectante cómo en esta aparecían únicamente 3 palabras. Tanzaku 2 días. Una minúscula sonrisa apareció en su rostro antes de guardar el pergamino que estaba escribiendo y salir de la modesta habitación, apagando las velas y tomando una gabardina negra con nubes rojas del perchero junto a la puerta. ¿Se puede saber dónde vas? Preguntó una figura detrás de ella, volteándose, vio a un sujeto más alto que ella, de piel color azul pálido, ojos blancos y pequeños con unas marcas en las mejillas similares a las agallas de los peces. Tiene el pelo de color azul encrespado, y una espada casi tan alta como ella rodeada de vendas. Este era Kisame Oshigaki, el llamado Kirigakure no Kejin, monstruo de la niebla oculta, portador de la sameada, piel de tiburón, un arma hecha de escamas de tiburón capaz de absorber el chakra de cualquier ninjutsu y una voluntad propia que le permitía elegir a sus portadores, atacando por su cuenta a cualquiera que considerara indigno de portarla. Simplemente salte de paseo Kisame, respondió la pelinegra, recibiendo un bufido del espadachín. Sí claro, tú irás a ver al pelirrojo, ¿verdad? No fue una pregunta, sino una afirmación, y Tommy lo sabía, así como sabía que era inútil mentirle el hombre frente a él, no valía la pena ponerse a sí misma en su lado malo. ¿Y qué sucederá si es así Kisame? ¿Temes que él active el sello otra vez? Solo había 2 personas en el mundo con las que ella se permitía quitar su máscara, esas eran su antiguo novio y el sujeto frente a ella. Kisame era un aliado leal que le ayudaría siempre que ella no traicionara su confianza, algo que ella valoraba mucho, por lo cual no escondió de él sus encuentros con el Uzumaki, prometiéndole que no le entregaba información sobre la organización o sus integrantes. Misma razón por la cual Kisame no se sorprendió por el tono de burla en las palabras de la pelinegra, contrario a eso simplemente bufó molesto, rascando la parte posterior de su nuca, donde sabía que se ocultaba un sello que lo metería en una ilusión de la que era imposible para él escapar. Había ocurrido una vez, cuando se encontró por primera vez con el Uzumaki, siendo su compañera la que lo librara del genjutsu, mas no del sello. El nivel de fuinjutsu estaba muy por encima de lo que ella podría hacer. TCH, sabes que yo debería contarle esto a Pain, ¿verdad? Sí, pero no lo harás, eres muy leal a tus compañeros, es por eso que Naruto y yo confiamos en ti para mantener nuestro secreto. Era raro ver a Hitomi Uchiha sonreír, aún más verla hacerlo con cariño, uno que siempre se limitó a su familia, Shisui Naruto.
Tal comentario solo recibió un bufido como respuesta, aunque ella sabía que él no diría nada, era el único en esa organización en el que realmente podía confiar. Dando por terminada su charla, la pelinegra salió de la habitación, siendo seguida por Kisame. «Eres Uzumaki Yamamoto, ¿no es así?», preguntó con una voz seria y los ojos entrecerrados. «Así es un placer conocerte Uzumaki Naruto. Ahora, ¿cómo estás aquí ahora?». «¿Uzu cayó hace décadas?», preguntó Naruto. «Yo estoy aquí, pero a la vez no lo estoy». Ante su respuesta, Naruto entrecerró los ojos. «¿A qué te refieres?». «Lo que ves frente a ti, joven Uzumaki, no es más que una proyección preparada para aquel que logre llegar hasta aquí y, como has logrado superar las pruebas, te felicito joven Naruto, hijo de Kushina». «Oh, así que la pequeña Kushina tuvo un hijo». «Bien, ahora, pequeño nieto, dime, ¿quién es el bastardo que se atrevió a desposar a mi pequeña Kushi-chan?». Una gota de sudor caía por la sien de Naruto al ver la repentina hostilidad que presentaba su antepasado. Bueno, Oji-sama, Minato Namikaze es un ninja prodigio de origen civil, tengo entendido que la guerra lo volvió huérfano y actualmente es el Yondaime Hokage de Konohagakure no Sato debido a sus grandes actos durante la guerra. La verdad es un poderoso guerrero y un líder sensato que vela por la seguridad de su pueblo y familia, relató, tratando de ser lo más ameno posible. Supongo que lo aceptaré, dime qué más puedes decirme de mi nieta. Preguntó ya más tranquilo Yamamoto, acariciando su barba con una sonrisa de abuelo alegre que solo generaba una gota de sudor aún más grande que la anterior. Bueno, Kushina Namikaze, antes Uzumaki, presuntamente la única sobreviviente del clan Uzumaki, segunda contenedora del Kyuubi no Youko, al igual que Minato, logró grandes hazañas en la guerra antes de retirarse temporalmente por mi nacimiento, luego tuvo otros dos hijos, Mito y Menma Namikaze, respondió Naruto, notando cómo Yamamoto arqueaba una ceja, preparándose para una pregunta que sabía que vendría. Bien, solo quiero saber una última cosa, ¿por qué tanto mi nieta como dos de sus hijos no llevan nuestro apellido? Porque los expulse del clan, crack repentinamente, y, a pesar de que no debería ser posible, Yamamoto apareció frente a Naruto, sujetando con una sorprendente fuerza su cuello, y, ¿se puede saber la razón por la cual expulsaste a tu familia del clan? Preguntó con una voz terriblemente tétrica, exudando un instinto asesino que tensaba completamente a Naruto. Kushina rompió el tabú, dijo con esfuerzo, logrando que Yamamoto soltara su cuello. ¿Qué has dicho? Naruto cayó al suelo y tosió un poco antes de levantarse y encarar a un claramente enojado Yamamoto. Durante el nacimiento de Menma y Mito un desconocido atacó Konoha y liberó al Kyuubi del sello en su interior. Minato vio por los intereses del pueblo y encerró al Kyuubi dentro de ellos, comenzó a explicar, viendo como el ceño fruncido de Yamamoto seguía igual. Tal idiotez, condenar a sus hijos a cargar con el odio de los demás. Yamamoto negó con la cabeza, maldiciendo internamente a Minato por hacer la misma idiotez que sus predecesores. No sucedió así, corrigió Naruto, haciendo que Yamamoto se calmara levemente. ¿Qué quieres decir?, preguntó el espectro. Minato convenció a todo el pueblo para que vieran a los Jinchurikis como lo que realmente son, héroes que encierran peligrosos demonios, respondió Naruto, viendo extrañado como Yamamoto lo veía con decepción. ¿Y tú crees tal idiotez? Se nota que aún eres un niño, pero dime cuál es la razón para la expulsión de Kushina y sus otros hijos del clan. Ante su pregunta, Naruto bajó la cabeza, como si sintiera algo de vergüenza al responder, finalmente, tomó una bocanada de aire y respondió. Mis celos e ira, nuevamente, el instinto asesino inundó la cámara, haciendo que Naruto se tensara y su mano derecha temblara de manera casi imperceptible. ¿Qué? Por un segundo, flamas parecieron rodear a Yamamoto, pero este se calmó, disminuyendo su instinto asesino lo suficiente para que Naruto pudiera responder sin tartamudear. Aunque internamente estaba asintiendo complacido porque su bisnieto lograra mantener la compostura frente a él, no habían sido muchos los que lograban hacerlo en el pasado. Se preguntó si todos los shinobis habían mejorado tanto en comparación con sus tiempos. Luego de unos años del ataque, Menma y Mito comenzaron a manifestar el poder del zorro, desde entonces Minato y Kushina comenzaron a dejarme de lado. Primero fueron cosas pequeñas, como el no esperarme para las comidas o olvidar avisarme cuando salían, pero luego terminé convirtiéndome en un fantasma en mi propio hogar. Cuando no lo soporté más, me fui a vivir solo, subsistiendo con las recompensas por las misiones. Ellos nunca se dieron cuenta.
Para todo el mundo, el Hokage y su esposa solo tenían 2 hijos, relató Naruto, viendo cómo, nuevamente, Yamamoto fruncía el ceño, aunque el Uzumaki mayor se extrañó al no notar rencor en su voz. ¿Por eso fue que los expulsaste? Preguntó, recibiendo una negación de Naruto. Eso solo fue una parte, yo observé por un tiempo a mis hermanos, tenían talento pero lo desperdiciaban, Minato y Kushina, en lugar de enseñarles objetivamente, ignoraban sus fallas y los elogiaban por cualquier estupidez que hicieran bien, los malcriaban diciéndoles lo grandes que serían en el futuro, eso me enfurecía ver lo bajo que había caído su enseñanza, Mito y Menma se habían vuelto 2 mocosos arrogantes que pensaban que merecían todo en este mundo, pero el verdadero detonante fue después, en ese momento, el ojo de Naruto demostró gran furia, apretando sus manos hasta que sus nudillos estuvieran blancos. Yamamoto no dijo nada, limitándose a ver la primera muestra real de furia de su bisnieto. Menma y Mito eran muy arrogantes, demasiado, se atrevieron a despreciar nuestro clan por perecer en la guerra, internamente, Yamamoto estaba gruñendo, la sola idea de que uno de sus descendientes despreciara su clan lo hacía enfurecer, pero luego nació Narumi, sin que lo notara, una diminuta sonrisa apareció en el rostro de Naruto, llamando la atención del Uzumaki mayor, honestamente, ella fue como un rayo de luz en mi vida, Minato y Kushina demostraron la misma negligencia que conmigo, no, con ella fue peor, llegó al punto que yo era el que se encargaba de ella, sus alimentos, su enseñanza, incluso era yo el que jugaba con ella y le compraba ropa, la sonrisa en su rostro creció un poco, mirando a Yamamoto a los ojos, ¿sabes? Su primera palabra fue Nilsan, nunca me había sentido tan feliz como en ese momento, la expresión melancólica de Naruto cambió a una de seriedad con una leve chispa de furia en sus ojos, la idea de que ella creciera en un entorno tan sombrío me enfermo y por eso tomé el liderazgo del clan, expulsé a Kushina, a Menma y a Mito y luego hice el ritual de purificación en Mito, la convertí en mi hija, y no me arrepiento de ninguna de las cosas que he hecho, terminando su relato, Naruto se plantó firme con la cabeza alta, mirando directamente a los ojos de Yamamoto. Tus acciones fueron egoístas y te dejaste llevar por sentimientos erróneos, al oírlo, Naruto no bajó la cabeza. No se arrepentía de nada, pero aún así oír eso de una de las figuras que más respetaba era algo duro, pero Kushina y el joven Minato también actuaron mal. Tu madre merece el castigo, pero tus hermanos aún tienen salvación, los jóvenes tienen tiempo de arreglar sus errores, tú debes arreglar los tuyos Naruto, agradezco tus palabras Oji-sama, en señal de gratitud, Naruto inclinó su cabeza ante el Nidaime Uzukage. Dejando ese tema de lado, supongo que tú también tendrás preguntas para hacerme, por un momento, Naruto se mantuvo en silencio, tenía varias preguntas, pero las haría con calma. ¿Qué era ese mural? Esa es la historia del chakra y de los ninjas, acariciando su extensa barba, Yamamoto respondió, tiempo atrás, nuestra fundadora, mi abuela y antecesora, Mizaki Uzumaki, realizó un convenio con otros 9 hijos de Agoromo, ella les daría un lugar el cual habitar mientras que ellos crecían, a cambio, ellos protegerían el emergente clan Uzumaki. Ese mural fue pintado por la propia Mizaki según los relatos de los Bijus, pero los Bijus estaban esparcidos por el continente y ¿qué es eso de sus relatos? ¿No dices que ellos fueron creados con el alma del Jubi? ¿Cómo pudieron relatar sobre algo que sucedió antes de que la bestia fuera formada? Y, si teníamos un pacto, ¿por qué atacaron Uzu durante la guerra? A pesar de que pensaba tomárselo con calma, la respuesta de Yamamoto dejaba más preguntas que respuestas. Tus dudas son justas Naruto, pero yo no tengo respuesta para ellas. Yo solo soy un fragmento de Yamamoto Uzumaki, tomando posesión de su cadáver que es reanimado con la energía de ese cristal, levantando su brazo derecho, Yamamoto apuntó a un cristal en el techo, el cual era de un profundo color oscuro que sería prácticamente invisible si no desprendiera un aura llena de sentimientos negativos. Naruto dirigió chakra a su ojo, consiguiendo ver con más claridad la extraña gema, era negra como la obsidiana con una tétrica aura a su alrededor. Enfocándose más en el cristal, por un segundo le pareció ver rostros de agonía en él, esa gema, al igual que las que nos rodean fueron llamadas piedras filosofales, al oír la seriedad en su voz, Naruto bajó la vista, enfocándose en su antepasado. Entrecerrando su ojo, el joven Uzumaki preguntó. ¿Cuál es su función? Por un minuto, Yamamoto no dijo nada, cerrando sus ojos como si estuviera considerando sus palabras. Contención, fue su simple respuesta, haciendo que Naruto entrecerrara aún más sus ojos, ¿qué contienen exactamente? Nuevamente, Yamamoto cerró los ojos un segundo, pero, al abrirlos, estos reflejaban decisión.
La piedra negra contiene las almas de aquellos que osaron atacar Uzu, y la roja contiene las almas del clan Uzumaki. Silencio absoluto gobernó en la cámara. Naruto quedó plantado en el suelo, sin moverse, viendo en shock a su bisabuelo. El clan Uzumaki concedía cierta libertad a los que practicaban Fuinjutsu, pero había reglas que ni siquiera el propio Uzukage no podía romper. 1. No atentarás contra tus hermanos. Los Uzumaki eran una familia, la sola idea de lastimar a los suyos por egoísmo era algo terrible. 2. No traicionarás a tu familia. Así como no debían lastimarse, entregar información o conspirar contra los suyos estaba penado con la muerte. Pero ninguna de sus reglas era más importante que la tercera. 3. No desafiarás a los dioses. Bajo ningún concepto, ningún Uzumaki, ni siquiera los maestros de Fuinjutsu Uzumaki, podían interferir con el balance de la vida y la muerte. No podían crear vida falsa, mucho menos intentar devolverla a aquellos que se han ido. El que Yamamoto tomara las almas tanto de familiares como de enemigos violaba la primera y tercera regla, algo por lo que él sería despreciado y su nombre borrado de cada registro del clan que existiera. ¿Con qué fin lo hiciste? Pero Naruto no podía hacer eso. Debía saber cómo y por qué alguien que sostuvo el manto de Uzukage cometería el tabú más importante. Lo hice para que Uzusio un día lograra resurgir de sus cenizas y nuestra familia volviera a habitar este vasto continente. La voz de Yamamoto carecía de duda o vergüenza. Sabía que lo que había hecho era algo prohibido, pero, si aquellos que murieron por la ambición de hombres egoístas lograban volver y vivir las vidas que les correspondían vivir, entonces su nombre podría ser maldecido por milenios, pero él seguiría orgulloso de lo que había hecho. ¿Cómo? Preguntó Naruto. Él entendía perfectamente lo que había hecho Yamamoto, seguramente haría lo mismo en su lugar, así que debía cumplir la última voluntad del gran hombre que estaba frente a él. Una diminuta sonrisa apareció en el rostro de Yamamoto al ver la decisión ardiendo en su ojo. Tal vez, eso era a lo que se refería el esposo idiota de su hermana cuando hablaba de esa voluntad de fuego. Acércate, nieto mío, y te contaré, Danzaku. Horas después Danzaku era un pueblo muy bullicioso debido a la enorme cantidad de casinos, casas de apuestas, tiendas, restaurantes, hoteles y burdeles que había por todo el pueblo. Uno no podía girar por una esquina sin toparse con alguno de ellos. Aún así, en una de las zonas poco transitadas del pueblo, más exactamente en uno de los muchos callejones de la zona, se encontraba sentado un sujeto envuelto en una gabardina negra con nubes rojas. A su lado descansaba una enorme espada envuelta en vendas con una gabardina igual a la suya pero un poco más pequeña al lado. Dicho sujeto se encontraba gruñendo mientras hacía su mejor esfuerzo en enfocar sus sentidos para intentar escuchar cada sonido viniendo de un hotel frente a él, donde una mujer rubia y un hombre pelicastaño se besaban con pasión mientras lentamente se iban despojando de sus ropas. El hombre vestía con pantalones negros, un kimono azul marino tirado detrás de él. Mientras que la mujer tenía una blusa roja y pantalones teñidos color celeste que se ajustaban en ella como una segunda piel. El hombre besaba con pasión a la mujer, pasando de su boca a su cuello mientras le quitaba su blusa, ignorando el vapor que salía tanto de ella como de él, cambiando el color de su cabello a rojo, además de ganar muchas cicatrices que cubrían su cuerpo y un parche sobre su ojo izquierdo. Su kimono fue reemplazado por un chaleco Jounin y una banda apareció en su frente, al igual que una katana en su cintura. Él pasó la blusa por sobre la cabeza de su pareja, quien también había adquirido ciertos cambios. Su cabello se había vuelto negro, al igual que su blusa y sus pantalones, un portakunai en su pierna derecha y una bolsa ninja en su cintura, al igual que el pelirrojo. Su cuerpo mostraba algunas cicatrices menores, pero eso era completamente olvidado a favor de concentrarse en los pechos cópaces sin sostén que masajeaba en ese momento, mientras volvía a besar a la, ahora, pelinegra. Soltando todas sus armas, tomo a la mujer desde sus piernas y la levanto, sintiendo como ella se sujetaba de su cintura, entonces él se acercó a la cama de 2 plazas frente a ellos, recostando a su pareja con él encima de ella. Finalmente, la falta de aire hizo que ambos separaran sus labios. No sabes cuánto llevo esperando esto, y Tommy-chan, dijo entrecortado el pelirrojo, a lo que la pelinegra respondió besándolo nuevamente, antes de voltearlo, quedando ella encima, con una sonrisa sensual que solo él ha visto alguna vez en ese estoico pero hermoso rostro. Entonces me aseguraré de que lo disfrutes al máximo Naruto, respondió la Uchiha, besando el mentón de Uzumaki, antes de descender entre besos, pasando por su cuello, sus pectorales llenos de cicatrices y finalmente hasta sus pantalones, donde una más que palpable erección esperaba ser libre. Lamiéndose los labios, liberó el miembro del Uzumaki, que se alzó en toda su gloria ante ella.
Con una sonrisa, la Uchiha pasó sus manos por el duro miembro, sintiendo el calor que emanaba de este. ¿En serio te extrañaste, Naruto? Supongo que ya no debo hacerte esperar, comentó, antes de pasar lentamente su lengua por el miembro del rubio, desde la base hasta la punta, sacando un gruñido del Uzumaki, señal de que lo había disfrutado. Ella lamió la punta un momento antes de encerrarla entre sus labios, para luego bajar y subir con agónica lentitud, tomando pulgada a pulgada el miembro de su amante, quien gemía al sentir la cálida boca de su amada alrededor de su pene, con su lengua lamiendo cada parte de él. Extrañe este sabor, pensó lujuriosamente mientras seguía subiendo y bajando su cabeza, tratando de saborear lo más posible el pene de Naruto. Harto de esa tortuosa lentitud, Naruto se incorporó, posando su mano sobre la cabeza de Hitomi para luego bajarla con brusquedad, haciendo que la Uchiha tragara sus 10 pulgadas de golpe. Por un momento, los ojos de Hitomi se volvieron blancos, sintiendo como el miembro de Naruto cortaba su respiración, pero no había sido su novia por años por nada. Rápidamente se recuperó y comenzó a subir y bajar su cabeza a gran velocidad, succionando con fuerza para oír los gemidos de Naruto, quien la guiaba con sus manos mientras disfrutaba de su trabajo bucal. Queriendo subir de nivel, ella envolvió el pene de Naruto alrededor de sus pechos copa C, masajeándolo mientras usaba su lengua para jugar con la punta de este. Maldición Hitomi-chan, esto se siente tan bien como recuerdo, dijo al Uzumaki, sacando una diminuta sonrisa de la chica, quien aumentó sus esfuerzos con tal de hacer que Naruto se corriera, lo cual consiguió no mucho después, con el Uzumaki tomando con ambas manos su cabeza para hacer que se tragara nuevamente todo su miembro, corriéndose directamente en su garganta y haciendo que la Uchiha alcanzara su propio clímax. Una vez terminó de correrse, soltó a Hitomi, quien se encargó de dejar reluciente su miembro antes de que Naruto la tomara por sus hombros y se colocara sobre ella nuevamente. Supongo que no quieres más juegos previos, comentó Naruto, metiendo sus dedos índice y medio dentro de su vagina, sintiendo la humedad y calidez que tanto había extrañado. Ah. Vamos Naruto, mételo. Pidió entre gemidos la Uchiha, sintiendo como sus dedos escarbaban en su vagina buscando su punto G. Está bien, si me lo pides así. Con una sonrisa, el Uzumaki frotó su pene sobre su vagina, oyendo con deleite los gemidos de su ex antes de insertar de golpe todo su pene en su interior, gimiendo ante lo apretada que se sentía la Uchiha. Maldición, tu vagina es tan apretada, siento que me succiona hacia adentro, gimió Naruto, embistiendo con fuerza dentro de la apretada vagina de Hitomi. Tu vagina es solo mía, ¿verdad? Ah, solo yo puedo estar en tu interior, ¿no es así? Preguntaba mientras embestía con más fuerza, golpeando la entrada de su útero. Ah, sí, es solo tuyo Naruto, solo tú puedes usarlo. Exclamaba Hitomi con una orgásmica sonrisa en su rostro. Había extrañado tanto esto, sentir como Naruto la poseía como nadie más podría hacerlo. Naruto por su lado disfrutaba viendo una faceta de Hitomi que nadie más había visto, ni vería jamás. Ella era de él y nadie más le pondría un dedo encima. Naruto, estoy por correrme, anunció la Uchiha, sintiendo como el pene de Naruto se hacía aún más grande. Y yo también, dime, ¿dónde lo quieres? Preguntó con una sonrisa, sabiendo perfectamente la respuesta. De dentro, correte dentro de mi útero. Exclamó la Uchiha, gimiendo con fuerza cuando sintió como el Uzumaki inundaba su útero con su semen. Eso fue increíble, dijo con una sonrisa la pelinegra, antes de ser volteada por el pelirrojo, que le susurró al oído. ¿Quién dice que hemos terminado, Hitomi-chan? Llevo meses esperando por este momento. Un placentero escalofrío recorrió la espalda de Hitomi cuando sintió el miembro de Naruto frotarse en su trasero, y sé que tú también lo deseas, ¿no es así? En respuesta, la pelinegra volteó su rostro y besó con pasión al pelirrojo, frotando su trasero contra el duro miembro que tanto deseaba. Separando las nalgas de la Uchiha, Naruto presionó la punta de su pene contra su ano, empujando lentamente su miembro dentro de ella, que solo gemía de placer, esperando el momento que la embistiera con esa ferocidad tan característica en él. Pero eso no sucedió. A mitad de camino, el Uzumaki se detuvo completamente agachándose para estar a la altura de su oreja derecha. Si lo quieres, ven por él, ordenó el pelirrojo, haciéndola sonreír. A él siempre le gustó jugar con ella de esa manera. Apoyándose sobre sus brazos, Hitomi adoptó la clásica posición del perrito, volteó su rostro, dándole una mirada de deseo que sabía que Naruto amaba. Entonces ella misma alejó un poco su trasero del miembro de Naruto, sintiendo un molesto vacío en su interior, antes de empujar con fuerza contra él, metiendo por completo las 10 pulgadas. ¡Ah! Gimieron ambos al unísono.
La acción se repitió varias veces, con Hitomi sacando lentamente el miembro de Naruto de su ano, hasta dejar solo la punta, antes de meterlo todo de una sola embestida, o así fue hasta que Naruto la tomó por sus caderas, deteniéndola. Muy lento, fue lo único que dijo el Uzumaki antes de comenzar a embestirla con fuerza y velocidad. Por Kami, si bien Naruto amaba todo de esa Uchiha, ese perfecto trasero era lo que más adoraba de su cuerpo, era tan firme y apretado, sin importar cuánto lo usara siempre, lo apretaba como un guante y él amaba esa sensación. Naruto, más rápido. Hazlo más rápido. Pidió la Uchiha, moviendo sus caderas al compás de Uzumaki, el cual sonrió ante su pedido. Si eso deseas, entonces lo haré. Gruñó Naruto antes de que pequeñas chispas eléctricas fluyeran por su cuerpo, aumentando su velocidad y haciendo que Hitomi gritara por la repentina descarga eléctrica que sintió dentro de ella. Gritó la pelinegra, dejando que algo del semen dentro de su vagina saliera. ¿Te corriste, Hitomi-chan? Preguntó retóricamente Naruto, recibiendo solo gemidos en respuesta, haciendo que su sonrisa creciera aún más. Cuando hago una pregunta debes contestar. Exclamó con falso enojo, rodeando su mano derecha con finas chispas eléctricas antes de darle una nalgada a su antigua novia, la cual gimió no solo por el golpe, sino también por la descarga eléctrica que recorrió su mejilla derecha, haciendo que nuevamente se corriera, otra vez. ¿Acaso quieres que te castigue, Hitomi-chan? Preguntó con una sonrisa, dando más nalgadas a la Kunoichi, quien se encontraba en el séptimo cielo. Tiempo después, acostados sobre la cama se hallaban los amantes, y Hitomi descansaba sobre el pecho de Naruto, ambos envueltos en la manta de la cama. A pesar de lo que habían hecho, ninguno de los dos sonreía. Así que por eso me llamaste, decía la Uchiha, haciendo círculos en el pecho del Uzumaki. No, solo quería volver a sentir ese trasero tuyo, respondió con humor Naruto, recibiendo un golpe juguetón de la pelinegra. Tonto, dijo Hitomi con una leve sonrisa en sus labios. ¿Aún así me amas? En respuesta, la pelinegra unió sus labios nuevamente, colocándose sobre el ojivioleta y recostándose sobre su cuerpo. ¿Dejarás esa carga sobre sus hombros? Preguntó la Uchiha, sentándose sobre el tórax de Uzumaki para verlo a los ojos, sin importarle su desnudez. Ellas serán las que cumplan con ese deber, así es mejor, ¿qué harás tú? Preguntó, extendiendo su mano hacia su rostro, esperaré a que Sasuke esté listo, ¿cómo está creciendo? Cerrando sus ojos, se concentró en el cálido tacto de su mano en su mejilla, inclinando su cabeza hacia esta. ¿Tiene talento? Los tres lo tienen, con la guía correcta, se volverán de temer. ¿Intentas crear un nuevo trío imbatible? Preguntó con una sonrisa Hitomi, abriendo sus ojos para mirar directamente al ojo de Naruto, con su mano izquierda, acarició su mejilla como él lo estaba haciendo hace unos segundos, pasando sus dedos por el parche antes de que Naruto gentilmente tomara su mano y entrelazara sus dedos. ¿Esos fueron buenos tiempos? Sí, lo fueron. Lentamente, Hitomi se acercó a su rostro, besándolo antes de acomodarse, aún sobre él, y cerrar los ojos para dormir, él, envolviéndola con la manta. Sabía que a la mañana siguiente, uno de los dos despertaría estando solo, así que disfrutaría de tener a una de las mujeres que amaba entre sus brazos un poco más. En serio extrañaba los viejos tiempos. Tiempos donde podía ir con su novia de la mano. Tiempos donde entrenaba con su mejor amigo. Tiempos que no supo apreciar verdaderamente hasta perderlo todo, aun cuando él estuvo de acuerdo con ello. Lentamente, cerró los ojos, rememorando el momento en el que todo esto comenzó. ¿Está todo listo? En medio de un bosque, una levemente más joven Hitomi se hallaba frente a él. Ambos vestían sus trajes hindú, y Hitomi se hallaba frente a Naruto, quien tenía su ojo izquierdo vendado. Sí, ya hablé con Sarutobi. Minato y Kushina acaban de ir a la capital a hablar con el Daimo, ¿es el mejor momento? ¿Qué hay de Narumi? Preguntó la Uchiha. Sarutobi la cuidara, con suerte, Minato y Kushina pensaran que esto pasó por su negligencia y la cuidaran mejor, si no, bueno, siempre las tendrá a ti y a Mikoto, respondió con una sonrisa que para cualquier otro sería genuina, pero ella podía ver la evidente falsedad de esta. Yo debería ser la que haga esto, dijo agachando la cabeza, solo para que Naruto se plantara frente a ella y la tomara suavemente del mentón, besándola con todo el amor que podía reunir en ese momento. Tú tienes más tiempo que yo, podrás guiar a tu hermano mejor de lo que yo podría, solo asegúrate de que mis torpes hermanos se vuelvan los grandes shinobis que pueden ser, si tú los guías, ellos serán imbatibles. Suerte, Hitomi, sensei, ante el tono de burla de Naruto, Hitomi solo pudo sonreír mientras una lágrima caía por su mejilla derecha.
Naruto-kun, susurró antes de besar de nuevo al pelirrojo, esta vez no era solo amor, sino también pasión y lujuria eran transmitidas en ese beso. Cuando se separaron, ambos tomaban grandes bocanadas de aire. Lo siento, fue lo que susurró, antes de levantar la vista y mostrar su Mangekyou Sharingan en todo su esplendor, Tsukuyomi. Repentinamente, Naruto se vio a sí mismo arrodillado, atado por cadenas de pies, manos e incluso su cabeza restringiendo cada uno de sus movimientos. ¿Qué demonios es esto? Hitomi. Libérame ahora. Gritó el Uzumaki, levantando la vista viendo una luna roja y que todo a su alrededor era únicamente un paisaje desértico en colores negativos. Lo lamento Naruto-kun, sonó la voz de Hitomi desde todos lados, al final decidí hacer esto por mí misma. Te encargo a Sasuke-kun, no me jodas. Ambos estábamos seguros de hacer esto. Te conozco Hitomi. No eres de las que cambian de opinión porque sí. Ahora dime. ¿Quién demonios te convenció de hacer esto? Preguntó un poco más calmado, viendo cómo frente a él aparecía Hitomi. Sabía que era solo una ilusión, pues ella también se veía representada en colores negativos. No sabía si él también lo estaba, pues no podía siquiera mover su cabeza por culpa de las cadenas. Lo lamento Naruto, pero no revelaré esa información, esto es un adiós. Dicho eso, la Uchiha desapareció, dejando a Naruto quien se maldecía a sí mismo por haber bajado la guardia de esa manera. ¿Qué haremos? La estúpida de Hitomi se está reuniendo con el descendiente de Mizaki y no podemos acercarnos por culpa de Kisame, decía una figura sombría hablando aparentemente a la nada. De momento no haremos nada, el que Kisame no haya informado a Obito o Nagato de esto significa que no nos ha traicionado aún, lo mejor será no mostrarnos o Kisame podría atraparnos y es mejor tener a alguien con su lealtad de aliado, respondió una extraña voz que, extrañamente, venía del mismo sujeto. ¿Deberíamos informar a Nagato o Obito de esto? Volvió a preguntar la figura. No, si se enteran que uno de los suyos se está reuniendo con alguien del nivel de ese Uzumaki, podrían hacer alguna estupidez que dificulte nuestro plan. Madre ya ha esperado demasiado tiempo para que dos mocosos lo arruinen todo, pronto amanecerá. Lo mejor será que nos retiremos antes de que Kisame despierte. La figura asintió antes de ser absorbido por la tierra, sin dejar rastro alguno de su presencia. Los rayos del sol aparecían por la ventana de una habitación en un hotel de segunda clase de Tanzaku. En una de sus habitaciones, una mujer pelinegra despertaba, sintiendo el aroma del café, somnolienta, abrió los ojos, viendo una taza de café en la mesa de noche, aún estaba caliente. Concentrándose en sus sentidos, no oyó nada ni sintió ninguna presencia o olor. Con un suspiro, bebió de un sorbo el café. Era una maestra del Katón, así que un poco de café caliente no era nada para ella. Me gustaría al menos ver tu rostro al despertar, pensó con nostalgia, antes de que un remolino de agua surgiera de la nada y su compañero apareciera frente a su cama. ¿Le revelaste información? Preguntó serio. El Uzumaki siempre colocaba un sello que evitaba que pudiera escucharlos, así que debía encarar a su compañera, la cual ni siquiera hizo un esfuerzo por cubrirse, sino que se levantó y recogió su ropa, comenzando a vestirse sin importarle que él la mirara. No hablamos de nada, solo fue sexo, respondió con su eterna mirada estoica. Kisame la miró fijamente unos segundos, sin hallar ningún rastro de mentira en ella, por lo que solo asintió y fue a la vieja mesa que había en la habitación, donde había una segunda taza de café con una nota que decía: no seas paranoico pescado. Él gruñó antes de aplastar la taza con su mano. El Uzumaki siempre hacía lo mismo, al igual que él. Konoha, hogar de los Uzumaki. En un destello rojo, Naruto apareció frente a su clon en su oficina, mirando un pergamino con un complicado matriz de sellado. Remangando su brazo, aplicó chakra en un sello que apareció cerca de su muñeca, del cual aparecieron las quivas, se las dio a su clon, luego procedió a tomar un frasco de tinta vacío e hizo un corte en su muñeca, llenando el frasco, se lo dio a su clon y salió de la habitación. Bajando las escaleras, fue al segundo piso, caminó por un pasillo con varias puertas y, al abrir una, entró a una habitación de paredes azules con líneas rosas en los bordes. Tenía un pequeño escritorio con algunos pergaminos, un gran librero repleto de todo tipo de libros, desde Fuinjutsu y Kenjutsu hasta fábulas para niños. En una pequeña cama, se hallaba la pequeña Narumi, durmiendo tranquilamente con un peluche de un ave fénix en sus manos. Tomando la silla frente al escritorio, Naruto se sentó mirando el rostro de su hija. Por unos segundos, el Uzumaki no realizó movimiento alguno, hasta que levantó su mano y acarició el rostro de la pequeña y dijo: Narumi, es hora de despertar. Lentamente, los ojos de la niña se abrieron, enfocando el rostro de su padre. La niña sonrió. Buenos días, Otou-san. Buenos días, Narumi.
Es hora de levantarse, a partir de hoy, te entrenaré más seriamente, ¿entiendes? Parpadeando un par de veces la niña asintió y salió de su cama. Por su parte, Naruto salió de la habitación, caminó por el pasillo, viendo las otras 3 habitaciones, donde una mujer pelimorada, un niño pequeño y una joven Yuki dormían plácidamente. Bajando a la cocina, donde creó un clon para que preparara el desayuno. Dando un asentimiento a su copia, pasó hacia el living, donde se sentó a esperar que el desayuno estuviera listo, tomando el libro de los Uzukages de su bolsa ninja, comenzó a leerlo. Quien esté leyendo esto, posiblemente será descendiente mío. Te contaré una historia. Una historia contada a mí por un ser que podría ser mi familia, uno de los otros 11 hijos de mi padre, sus nombres son. Fin del capítulo, espero y les haya gustado. Si te gustó dale like y suscríbete que es gratis, los veré luego, tal vez en otro mes XD, o no los veré más pronto de lo que esperan, así que adiós.